Sí, pero el podcast no sonó. Bueno. Hola. Sí, Sebastián. Ajá, sí, profe. Profe, no, profe. Ay, es que contexto porque van a ser. es que nosotros no. Yo soy Sebastián, Claro. Profe Sebastián, pero pues contexto porque soy profe Es Sebastián. que nosotros, yo todavía no llego a ese grado, yo aparte Sebastián. Pues Sebas, profe Sebas. No, profe, porque obviamente te conocemos de la Escuela de Artes. Escuela de CMN. Te conocemos de la Escuela de Artes que, bueno, nosotros ya hemos hablado en el podcast de la escuela. Pero es como la escuela es conocida la institución central que nos unió a todos. Literal. Es un lugar muy bonito, muy mágico. Sí. Pero te conocemos de ahí y obviamente pues ahí tú das clase de ballet o diste clase de ballet en su Compartimos ese Compartimos ese Compartimos. Hay un video donde yo estoy bailando y tú estás en la unidad entregándome la espada. Yo estoy en Instagram, Gato con Teléfono, en Literal. Sí, ahí está. Entonces, bueno, de ahí te conocemos. Sí. Y yo no me puedo quitar el profe. O sea, para mí tienes esa imagen. Sí, claro. Bueno, es curioso. La etiqueta de profe lo envuelve a uno en ser profe en donde uno vaya con esas personas que conoció. Entonces, claro, cuando alguien que te ha hecho profe te llama Sebas, es como, uy, te choca también. Pero pues, la autoridad. Sí, uno se pega mucho como el título, como, ay, soy profe. Y digamos que es un imaginario que el profe es superior. Pues realmente no, el profe es como muy horizontal. O sea, yo aprendí eso en mi vida, que uno es profe horizontal frente a los alumnos. En el momento de la clase sí hay un respeto y una especie de jerarquía, pero no es como que yo estoy por encima, sino que mi posición en esos momentos es de enseñanza y guía, entonces hay una relación. Pero después del salón ya somos personas. Sí, es verdad. Y tenemos la misma situación. Como yo escuché un podcast una vez de un profesor psicólogo, y decía que en un taller de él, una profesora psicóloga le dijo, yo solo sé más de psicología porque leo más libros, pero ustedes también saben muchas cosas que yo no sé. Entonces en este momento de la relación profe-alumno, yo solo estoy de profe porque sé más de psicología, pero nada más. Ok. Es como que eso de quitarse el profe también es bueno. La verdad sí, vale la pena como a veces bajarse de ese pedestal porque como que lo suben a uno al título de eres el profe y entonces no te puedes equivocar. Si alguien dijo, a mí me pasa mucho en clase que me da mucha pena cuando me preguntan algo que no sé, literalmente me preguntan algo que no sé, o sea, si me preguntan como de una palabra o algo por el estilo, es como, no estoy segura, les lo diré. Es como, pero se siente el golpe como, no sé, en el ego, supongo, de decir como, déjame como pensarlo porque no estoy segura. Entonces sí, vale la pena a veces como decir, no pasa nada si no lo sabes, o sea, no pasa nada si es el que está diciendo tal cosa, pero no sabes. Pero porque también estás aprendiendo, ¿no? Sí, claramente. O sea, por más que seas profe, pues hay cosas que no sabes. Y está bien no saberlas porque también te dice, tipo, ok, tengo que estudiar y mejorar como profe. Entonces es bonito no saber. Ay, porque si supieras todo, sería todo muy plano. Claro, entonces es bonito no saber porque, bueno, y es que cuando uno llega a profe siento que uno sabe de su tema, pero no sabe de muchas cosas. Psicopedagogía, relaciones sociales, lesiones, en mi caso como profesor de ballet, entonces hay cosas que uno tiene que aprender en el proceso, no es como que tú llegas sabiendo, claro, yo sé mi teoría y lo que tengo que enseñar, pero en ese momento te enfrentas con un montón de cosas, como por ejemplo, una niña envidiosa con una niña tímida. ¿Cómo tú relacionas eso? Es como relaciones intersociales, interpersonales. Se lesiona una persona, entonces tú eres como el primer elemento de primeros auxilios, entonces te tienes que capacitar de alguna manera para abordar esos primeros auxilios. Un esguince, una torcedura, un golpe, una sacada de sangre, porque pues pasa. Alguien gira, alguien te golpea, puede pasar. Siempre estás aprendiendo. Y es bonito decir, no sé cómo atender esta situación. Pero también es una presión dura, ¿no? Porque, digamos, tú que trabajas con niños, o sea, y que hasta trabajas, digamos, con niños, yo creo que los papás también son bastante complicados. Es como, digamos, mi papá también es profesor y han sucedido cosas en los colegios difíciles, ¿no? Entonces, la culpa recae sobre el profesor. Hace poco le pasó a mi papá que en el colegio hicieron un taller de química con una profesora y a uno de los estudiantes le cayó
algo de químico en la cara y se le quemó la cara. Claro. Y todos los papás se les vinieron encima de esa profesora que ella hizo las cosas mal, que ella no actuó correctamente, pero, ¿sabes? Como todo ser humano en una situación de peligro es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y aún encima de todo la señora reaccionó muy bien, porque ella como que fue como una llama que se le encendió en la cara a la chica, y la profesora como que apagó la llama, pero, o sea, en una cuestión de segundos. Pero aún así igual se le alcanzó a quemar la cara a la niña, entonces como que es una presión muy, muy dura trabajar específicamente con niños, yo pienso, porque los papás piensan que tú eres responsable de absolutamente todo y como que te cargan de esa responsabilidad, y sí, pero es difícil. Yo creo que también se suelta un poquito cuando uno ya trabaja de pronto con adolescentes o con adultos que son también un poco más responsables de ellos mismos, pero cuando son niños, uy, es duro. No sé cómo lidias tú con eso, con los padres. Siento que nosotros somos parte de esta base social del cultivo de los, ¿cómo decirlo?, de los sujetos de sociedad. Suena muy técnico. Digamos que una parte como más simple decirlo, nosotros hacemos parte de la primera etapa donde formamos ciudadanos, como por decirlo así. Entonces somos un equipo. Yo como profesor, yo no trabajo solo, yo trabajo de la mano de los que están en la casa y de los integrantes que formen esa infancia. Entonces no es solamente que los papás sean los influyentes, son las figuras que son más influyentes de los niños, definitivamente, porque la relación con los papás es la primera relación que van a tener. De hecho, la relación con la mamá es identificada como el primer amor. Entonces, claro, como se relaciona con su mamá, es muy probable que se relacione con la gente del futuro. Y partiendo de ahí, pues la relación de su círculo social, abuelos, tíos, hermanos, cuñados de los hermanos, un montón de cosas, y entramos nosotros. Entonces somos un equipo. Y si a mí me llega un niño que no sabe controlar y no le ha enseñado límites, o tiene problemas de socialización, o es violento, o no sabe gestionar las emociones, o no lo escucha y no sabe poder transmitir sus necesidades, o tiene necesidades insatisfechas, pues porque los papás están ausentes, los papás trabajan mucho, los papás son alcohólicos, muchos elementos que van a afectar ese proceso de formación. Y llega un niño que, pues, no sé, es súper hiperactivo y se cae, se lastima, no es responsabilidad mía, porque somos un conjunto. Yo hago lo mejor que puedo, pero pues en una hora de clase no puedo corregir 5 años de crianza. Sí, claro. O en un año, ni siquiera un año, por 6 meses que van 2 veces a la semana. Si yo soy constante con el niño y el niño es constante, porque eso es otra cosa, que el niño sea constante y la niña sea constante, pues en ese lapso de 6 meses no voy a poder cubrir 6, 7 años de crianza. Entonces es un complemento que yo siento que los papás tienen que mirar primero hacia adentro, en los hogares, para que antes de juzgar hacia afuera al docente también puedan decir como en qué aspecto pudo haber fallado, porque creo que ahora los docentes empezamos a entrar un poquito más de conciencia y ya somos más respetuosos. Lo hablo desde mi perspectiva como docente, porque yo ya también me he educado mucho más y todos los días me educo más para alimentarme y ser mejor docente. Y decir, bueno, entonces tengo chicos que son diversos, aunque todos los niños vienen a aprender lo mismo, todos los niños tienen procesos diferentes, entonces no los puedo juzgar igual. Como tienen diferentes procesos de aprendizaje, pues cada uno va a una velocidad diferente. Y un profesor tiene pues que entender que uno no los debe juzgar con el mismo ojo, dejarlos porque son procesos diferentes, más en Colombia, que los procesos académicos son muy inestables en general, tanto en los colegios como en las actividades extracurriculares como el ballet. Los procesos son muy inconsistentes, siempre hay como eso de que comienza con muchas ganas pero empiezan las excusas, es que el cumpleaños, es que esto, es que claro. Y todo va a afectar un proceso, entonces uno también tiene que ser muy consciente de eso, entender que pues, si el niño está faltando, pues los procesos van a ser diferentes. Y eso también lo educa a uno como afrontarlo, como llevarlo, entender entonces también los niños en qué momento están, para pues no exigirles más, exigirles menos. Y cuando uno se relaciona con los papás, después de todo esto que he mencionado, es poder tener esta conversación clara con el papá y decirle, mira, yo hago esta parte, pero ¿qué pasa en la casa? Yo no me puedo hacer responsable de muchas cosas, yo sí me hago responsable de lo que yo me haya equivocado, y yo sé que como profesor me he equivocado con alumnos y a mis alumnos les he pedido perdón, porque pues yo me he equivocado. Muchos docentes, pues antes de ser docentes somos personas, y las personas tenemos pues cosas sin sanar, y esas cosas sin sanar tienen eco en tu profesión, no solo en docente. Puedes ser ingeniero, puedes ser trabajador de call center, puedes ser médico, pues si tú no has sanado lo que tienes adentro, pues tu profesión va a ser un reflejo de lo que es. Sí, claro. Entonces yo siento que yo hago esa parte de mi lado, y ya así puedo decir, como, puedo ver con más claridad qué es mi responsabilidad y qué es responsabilidad de los papás.
Sí, es que es difícil. Es que la universidad es difícil, Digo, es difícil también porque hay muchas cosas como de ley, o sea, digo, como de ley que caen encima del profesor. O sea, tipo en un accidente, como tú eres la primera persona que tiene que auxiliarlos y tú no hiciste, no sé, bien los primeros auxilios, cae sobre ti, o al contrario, y si algo salió mal, lo que sea, entonces se agravó, no sé, el 15, se terminó partiendo el pie y cae sobre ti eso, y entonces quién tiene que pagar y quién tiene que, no sé, sí, como Sí, llevar los costos del accidente, caen, de verdad que hay cosas de ley que caen sobre el profesor, que es como, no debería ser yo el culpable, pues, porque accidentes suceden en todo y bueno, por eso uno también está en la EPS y todas estas cosas, pero bueno, anyways, hay muchas cosas que yo creo que no necesariamente protegen a los profesores, pero sí me gusta mucho eso que dices, como de saber cómo empezar a separar el cosa que es tu responsabilidad y que también cae en los papás y en el estudiante a veces, porque realmente también ya cuando lidias con adultos y ya ellos son conscientes de sus propios procesos, ya es como no puedes culpar a nadie más, es tu proceso y eres tú el que tiene que llevar como la responsabilidad de qué tanto, hasta dónde quieres llegar, no sé, en esto, especialmente con las artes también, porque como no son, yo creo que te enseñan artes como en la primera etapa de tu infancia y de ahí en adelante como que ya son cosas de decisión propia, tipo a mí en el colegio desde 10º no me daban nada que tuviera que ver con arte, solamente el deporte, entonces ya era como, fue decisión mía más adelante, saliendo ya de lo que fue el colegio, empezar a tomar clases de cosas relacionadas con arte, entonces tipo en la universidad danza y dibujo y todo lo demás, entonces no se ve necesariamente como algo primordial con las artes, entonces también esos procesos son, yo creo que más difíciles también de llevar. Sí, como lo ves tú, digamos, ya desde la profesión, ¿cómo lo has llevado tú, digamos, porque elegiste caminos de arte y cómo llegaste allá? Yo siempre quise bailar desde chiquito. Yo nunca empecé pues porque había este pregonativo muy fuerte de que la danza con los hombres no va. Entonces siempre había como ese rayo de identificarse hombre siendo bailarín. Entonces, claro, hay un concepto ahí psicológico que me ayuda mucho y es que como que una etiqueta quita la otra por el imaginario social. Pues es una creencia. Entonces la creencia me decía a mí que yo era hombre, pero si era hombre no podía ser bailarín, porque bailarín anulaba ser hombre. Entonces para mí tuve que construir esa creencia y entender que los hombres pueden ser bailarines y hay bailarines que son hombres y son muy buenos. Entonces eso cambió mi imaginario. Digamos que de entrada cuando entré no la tenía muy clara, pero dije quiero bailar. Empecé a los 20 años. Yo me pagué mis propias clases y en una de esas pues me notaron una capacidad física que eran mis pies y dijeron que sería buen elemento para el ballet. Me presenté en el ballet, entonces en una escuela nacional superior de ballet de Perú y allá pues en los exámenes generales que tuve ocupé el primer puesto, entonces dije aquí es. Bueno, me sentí muy a gusto porque era bueno. Entonces fue una cosa como que le digo mucho que cuando eres bueno en algo, pues ahí hay algo. Yo dije, bueno, hagámoslo. Me metí en el ballet de lleno, ha sido un viaje largo y en un momento, pues, claro, mi prioridad primera, o sea, mi prioridad es bailar y vivir del baile. Pararme en un escenario y poder bailar y pues de eso deben dar dinero. Pues, los artistas cuando nos paramos en un escenario hacemos una actividad muy importante que es la identidad cultural y la identidad cultural es la identidad que te permite la autosuficiencia. Cuando tú sabes quién eres y sabes lo que eres, no dependes de otros. Y en la sociedad se construye así. Cuando nosotros como sociedad y equipo sabemos que somos es más fácil que nos independicemos. Esas cosas, por ejemplo, faltan en Latinoamérica. No tenemos una identidad muy clara en ninguno de los países de Latinoamérica. Muy pocos países llegan a tener como una identidad y uno diga, nosotros como que realmente estamos construyendo. Entonces ahí dije yo, me metí en el arte. La docencia fue un accidente de necesidad porque pues me dijeron, necesito un reemplazo de clases, yo necesito plata. Y me metí a la docencia y me di cuenta que me gustaba, tenía vocación. Vocación es ese deseo de dar. Entonces yo dije, me gusta dar cuando estoy en clase. Entonces empecé y me metí de lleno y ha sido el viaje. No solo eso, sino que me abrió las puertas a la coreografía.
me abrió las puertas a la historia, me abrió las puertas a la fisioterapia, me abrió las puertas a la anatomía, a la historia del arte, a mucho más conocimiento. Y ese ha sido como mi viaje específicamente de cómo he ido profesionalizando mi arte. Ha sido primero entender por qué es importante para mí, entender que a mí me importa, que a mí me gusta, que para mí es valioso, y así poder generarlo como lo que es. Sentarme, venderlo, decir, mira, el ballet es importante porque te va a aportar estas cosas. Y quitar un poquito los imaginarios. Porque mucha gente dice, no, yo no puedo bailar. Y no es que no puedas bailar, no has tenido las herramientas para poder bailar. Conmigo yo te puedo enseñar a bailar. No, es que yo soy muy amotro. No, tienes una creencia de que no sabes moverte, pero tú sabes moverte, puedes caminar. Ya entra, ya te puedes mover. Claro. La verdad es que, como me pasó a mí, hay un imaginario, unas creencias previas que en esa tarea yo me he metido de decir, hay unas creencias que hay que construir para permitir que cosas tan valiosas como el arte entren en ti y te transformen. Sí, es que el arte es súper liberador en general, o sea, como que entras al arte y logras conocerte de otras maneras. Le digo como cuando yo estaba tomando las clases de la universidad de danza, era chévere porque yo ya venía como cargada, es que es eso, uno llega a la clase pensando muchas cosas del cuerpo de uno, de no soy capaz, no soy lo suficientemente alto, no tengo flexibilidad, no sé, muchas cosas. Y como en el avanzar de las clases te das cuenta que eres capaz de muchas cosas y empodera. Y como empoderar como el ser de uno es lo que te libera, decir, ya me liberé de todas estas creencias que tenía sobre mí mismo y entonces puedo caminar como con menos peso, de menos cosas, como menos pesos acerca de uno mismo. Eso es lo que yo pienso. Porque pienso que el arte sí puede liberar, pero también es muy importante el tema de los profes. Porque así como te puede liberar, puede llegar un profe que te puede frustrar y puedes dejar a un lado el arte re duro. Y digamos tú como artista, obviamente tú sigues disfrutando de la danza o viendo coreos y todo como la primera vez, o crees que ya tienes ese ego crítico, porque digamos a mí me pasa mucho con la música que sí la puedo disfrutar, pero como que me es un poquito más difícil porque soy como muy de comienzo a juzgar, Claro. como no es por eso, mal, de que Y ahí mencionando dos cosas muy bonitas. Algo que me pareció muy bonito y que quiero recalcar aquí es la relación con el cuerpo. El cuerpo es tu hábitat natural el resto de tu vida. Entonces, estar en paz con tu cuerpo es súper fundamental. Y bueno, también juega papel los profesores, porque, como decía, uno antes del profesor es ser humano. Y si tú de chiquito te hicieron sentir mucha vergüenza de tu cuerpo, cuando crezcas vas a crecer con esa vergüenza y lo vas a transmitir en la danza. Entonces, cuando tú te vuelvas bailarín, vas a identificarte a través de los aciertos de tu cuerpo y te vas a desvalorizar a través de los errores de tu cuerpo. Entonces, si yo me equivoco bailando, me voy a sentir mal bailarín y por eso me voy a sentir mal persona, lo cual no tiene que ver. Bailarín, docente, coreógrafo, en mi caso son cosas aparte de Sebastián. Sebastián es primordial antes que todo esto y Sebastián tiene un valor intrínseco que no es negociable. Sebastián le puede ir mal bailando, pero Sebastián sigue siendo igual de bueno. Ahora, eso no ha pasado y es lo que yo creo que no ha pasado con muchos maestros, porque obviamente la frustración se convierte en una cadena. Yo me siento frustrado y transmito eso. Entonces muchos maestros sí te van a transmitir con esa frustración o esa, ¿cómo decirlo? Quieren hacerte crecer, pero las herramientas que usan son muy violentas. Entonces te pueden hacer sentir gordo de una manera violenta, te pueden hacer sentir incapaz, incompetente, inútil, y todo eso te carga, porque pues claro, estás en una relación de poder y le das mucho valor a quien esté en su posición de poder. Y si esa persona te dice, nunca lo vas a hacer, te lo crees. Y te lo cargas, y te lo llevas, y no solo sales de esa clase con esa idea y te lo llevas a cada lado. Y no importa dónde vayas, te llevas esa idea y te crees que eres incapaz. Entonces en mi carrera yo hice todo un proceso introspectivo. Yo soy budista. Y en ese proceso de introspección muy grande, me di cuenta de que muchas de las cosas que yo había deseado de bailarín antes de empezar a ser bailarín, pues se fueron cambiando en el proceso por este tipo de personas. Pero ya yo limando un poquito de ese proceso empecé a entender de que, ok, yo no soy los ojos de ellos. Y es que ellos ven de una manera la danza por las vivencias que han tenido, por su pasado, y no tiene nada que ver con el mío. El mío es diferente, el mío es un proceso diferente, es un viaje diferente. Ellos empezaron a los 8 años, yo empecé a los 20. Ellos empezaron en un país donde había escuelas de ballet, yo empecé en un país donde no había escuelas de ballet.
Entonces los procesos son tan diferentes y cambia tu mirada. Entonces en esa evolución yo antes miraba con ojo crítico porque miraba con ojos de los que me habían enseñado a ver, no con mis propios ojos. Y cuando empecé a mirar con mis propios ojos entendí que no había que ver las cosas con expectativas de cómo debería ser, sino aceptar cómo es. Y permitir que entre, para que tú de ahí también puedas entender y decir qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan. Porque pues cuando veo danza, antes se criticaba, no me gustaba. Pero después empecé a entender, no, sí hay cosas que sí me gustaban y ahí tuve conflictos, por ejemplo. Porque había cosas que me gustaban y no quería admitir que me gustaban. Sí, es complicado. Claro, porque uno, lo que mencionaste del ego, esa idea de lo que uno cree que es, lo limita a uno a hacer lo que uno quiere hacer. Claro. Entonces había cosas que a mí me gustaban, por ejemplo, la danza contemporánea, y yo tenía unas idealizaciones de que el ballet era lo mejor y que las otras danzas no eran tan valiosas como el ballet. Entonces, claro, eso a mí me negó la capacidad de poder disfrutar de las danzas, ya no. Y entonces, claro, yo miraba entonces las otras como desde esa perspectiva como de superioridad y crítica y todo, pero me negué que hiciera cosas que me gustaban. Entonces ahí tuve que quitar un montón de expectativas, quitar el velo de la comparación, porque siempre tenemos ese velo de comparación. Y no hay que comparar, ni uno con otros, ni las cosas con otros. Claro. Porque cada cosa es lo que tiene que ser, porque te tiene que aportar lo que te tiene que aportar. Y si tú te abres a recibir, pues vas a crecer mucho más. Entonces, al quitar ese velo de la expectativa y ese velo de la comparación, yo ya me siento a ver una pieza y la disfruto, tal y como es. Eso es severo. Se equivocan, disfruto. Por ejemplo, ayer pues terminamos este curso de taller vacacional en la Escuela de Artes MME de una semana, y una parte en la cual los chicos les dimos la libertad de crear. Una de las propuestas a las que yo le apunto ahorita, que gracias a MME me llegó, es la integración de la danza folclórica y la danza clásica, porque entre ellas dos hay un potencial muy grande. Y en la historia del ballet, siempre la unión de danzas folclóricas y el ballet ha hecho que este crezca, uno, y dos, que sea la más propio. Entonces, por ejemplo, la danza española, en muchos ballets, así que pues solamente se sienta integrada a la cultura española, la danza húngara, la tradición cortesana francesa. Entonces yo siento que al integrar cosas del folclore colombiano a la danza clásica, la gente lo siente más propio. Entonces dan ganas. Ustedes sacaron a Nuevo Macondo, sí, con música clásica las niñas bailaban. Entonces el hecho de ver una danza que no es necesariamente folclórica, es ballet, pero con música de Colombia, les da un imaginario más real, más cercano. Es apropiación literal de... ¿Cuál fue la de... Para la guerra? Para la guerra, duele mucho porque tenemos conflictos en el país de narcotráfico, bueno, todas estas cosas que hemos vivido de guerra, que ver esa danza y ver el arte siendo como esa amalgama entre todas las cosas, digamos, buenas de nuestro país y verlo representando también las cosas de las que tenemos que dejar ir y hacer, y ya como pasar la página y de verdad empezar a hacer paz, como que, ese día no, me acuerdo que estaba también con una casa, llorando, sí, esa coreografía fue muy chévere. Eso que mencionas de que el arte representa la realidad es lo que te conecta con el arte. Porque, mira, el Lago de los Cisnes es muy precioso. Yo pues, he podido bailar en el Lago de los Cisnes. Pero el Lago de los Cisnes, con la realidad colombiana, pues no es muy relacionada. Claro. Es un espectáculo bonito, es algo que te puede dar el placer de ir, ver, degustar. Pues para un amante del arte, de cualquier tipo de arte, pues ver la estética, la geometría, las líneas, la historia, obviamente tiene una repercusión. Pero pues no tiene una relación directa con nosotros en el sentido de, bueno, yo como colombiano que me conecto, ¿no? Y pues eso hace que también tú te sientas apropiado de lo que estás consumiendo y eso te da deseo de consumir. Y pues en esta puesta en escena que hicimos esta semana, los chiquitines y las chiquitinas lograron, o sea, la apuesta fue y la oferta fue que ellos tuvieron un taller de creación, en el cual ellos tuvieron clases de ballet, danza clásica, repertorio clásico y danzas tradicionales del Pacífico. Con esa información les damos un espacio de creación y ellos tenían que crear desde lo que sabían una puesta en escena, cada uno de a 2 dúos y al final un grupal. La cosa fue maravillosa. Claro. Obviamente que uno se quita el velo de comparación y los deja hacer para poder disfrutar, porque si yo los viera con ojos de... Sí, obvio, esa postura está mal. No, si está bien, eso fue de música, se cayeron, entonces no, entonces no va a pasar porque tampoco vas a permitir ver el proceso. Claro. Y vuelvo al anterior, son chicos, imagínate, pues es que las escuelas profesionales de música, por ejemplo,
de Viena, en las escuelas profesionales de ballet de Rusia, de Cuba, ellos toman todos los días clases de 5 horas diarias, 5, 6 horas, 7, hasta 10 horas diarias. Son niños que viven inmersos en el arte durante 8 años. Los nuestros van 2 veces a la semana. Y si van. Y por mucho van 3. Y las mejores escuelas de Bogotá, por mucho van 4. Pero igual, en una franja de 3 horas máximo, 2 horas más. Claro. Entonces, uno no puede mirar con ojos de expectativas externas, mirar la realidad actual. Entonces, claro, en ese momento hay que quitarse el velo y ver lo que está pasando, cómo está pasando, para que tú entiendas cómo está funcionando. Y desde ahí también evaluarte, volvemos a la parte de profesor, que esa es otra parte, cómo te evalúas desde metodología, cómo tú dices, cómo consigo que estos muchachos que tienen estas necesidades, estas realidades, esta asistencia de tales durante la semana, logren unos resultados asertivos, de calidad, y que en el futuro les permita a ellos tener unas herramientas para sobrevivir en la vida. Entonces es un reto constante y constructivo. Que creo que hay 2 preguntas que me gustaría hacerte, y es como, la primera es cómo tú ves como este gremio del arte a futuro, pues teniendo en cuenta que yo siento que se ha podido dibujar un poquito ahorita con toda la, ahora todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere ser youtuber, todo esto, y como que siento que el arte es algo muy bonito y que le da voz a la gente, pero la gente también está encontrando otros temas de voz, teniendo en cuenta también que Colombia en términos de arte pues también está como quedadito si uno lo compara con las grandes potencias. Y digamos a futuro, ¿tú qué proyectos tienes? O sea, ¿cómo te ves como profe, como bailarín? ¿Qué otros proyectos te gustaría tener ya como para cerrar? ¿Y tu otra pregunta? Proyectos a futuro. ¿Y cómo es el arte? Y como lo ves a futuro también. Bueno, yo miraría el arte en Bogotá, semi-región de Bogotá. Pero es que el arte en Colombia es muy variado. Hay muchos procesos asertivos que van creciendo, como por ejemplo las compañías de Cali, la Escuela de Nicole Ballet, respecto al ballet. En Medellín también. En Bogotá hay lugares como Cartagena, la danza contemporánea tiene unos potenciales muy buenos, igual que en Cali. Digamos que el arte tiene unas bases. Lo que nos falta es como el engage con el público. Entonces a futuro yo pienso que la mirada debe ser como es como conectar con una realidad, que el público se sienta conectado con lo que quiere consumir, y no solo un público en especial, que es muy bonito. O sea, yo siento que este público tiene la capacidad de pagar, que es un público de capacidades económicas adquisitivas amplias, Sí. puede darse el gusto de ir y pagar una boleta para ir a ver Giselle, para ir a ver La Golosines, para ir a ver, no sé, como Fernando Montaño y los amigos del ballet. Eso es muy bonito y es muy atractivo, pero pues no todas las escuelas y no todos los procesos académicos pues tienen esa afluencia. Y una de las principales preocupaciones de las escuelas de danza que yo he escuchado siempre es cómo conseguimos más público, que no sea el público de las escuelas. Entonces yo tengo a mis alumnas y a los papás de las alumnas, y ellos son los que ganan el teatro, pero así no se crece. Nosotros necesitamos abrir una oferta de gente que no conozca la escuela, pero que quiera consumir teatro, que quiera consumir música, que quiera consumir danza. Entonces esa debería ser como una mira. Yo pienso que las bases ya están, la apuesta está, hay gente que lleva muchos años trabajando, escuelas que yo reconozco de mucho tiempo, como TUSIN, como la Escuela Balarte, como Ballet Ana Paloma, son escuelas que llevan mucho tiempo, escuelas de folclore también, como el Ballet Son Osorio, son espacios que ya están. Y siento que el crecimiento se va a dar en la medida que pues hay una conexión más con lo que está pasando en Colombia. Claro. Pues porque lo que tú dices, y mira que yo lo remonto un poco a la historia, porque la creación de la danza contemporánea parte de alemanes que, inspirados por esta señora Isadora Duncan y pues por unas líneas rusas ahí de Nijinska, la hermana de Nijinsky y Diaghilev, y este señor que sacó rusos y los puso a girar por el mundo. En esa influencia pasa también la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, y los bailarines, Mary Wigman, Rudolf Voslavan, Kurt Jobs, ellos se ponen en la tarea de decir, es que no podemos representar a una princesa en el teatro porque están matando gente. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner a representar algo como una realidad? Entonces ellos dijeron, hay que poner en escena lo que está pasando, y esta gente se va desde la danza contemporánea con unas líneas modernas, es decir, hay dolor, hay sangre, es cruda la realidad, pero es la realidad. Pero lo que hay ahorita. Y es que ambas son importantes. La fantasía nos ayuda mucho a inspirarnos, a imaginar un mundo diferente, pero la realidad nos ayuda a conectar con ese mundo actual, Claro. para no negarlo, porque negarlo es lo que conflictúa. Entonces yo siento que el arte en Bogotá y en Colombia
crece, tiene capacidades, hay muy buenos bailarines, hay muchas capacidades, hay mucho talento, pero el norte está apuntado a querer que imitemos un espacio indoeuropeo, ¿sí? Como unas líneas desde afuera. Y lo que yo digo, lo que yo pienso es que debemos tomar lo que ellos han avanzado y apropiarnos nosotros sin negar el proceso. O sea, yo no voy a dejar de exigir la correcta colocación en el ballet ni la correcta ejecución musical, pero pues mi fin como docente no sería para que bailen solo Giselle, sino que para que bailen Giselle con algo más, algo novedoso, algo más integrativo en nuestra sociedad. Yo pienso que el arte a futuro puede tener esos crecimientos si se toma la idea de poder trabajar un poco más con la sociedad actual. Con la apropiación. Como no ir por ahí. Y yo siento que hay crecimiento porque la gente le apuesta al arte. Yo lo veo. Veo muchas escuelas de arte ahora. Sí. Y muchas escuelas de música, y muchas escuelas de ballet, y muchas escuelas de folclore, y muchas escuelas de urbano. Y la gente va. Y la gente va porque, como tú lo mencionaste, al ser youtuber, al ser influencers, hay un boom, hay un wave, hay toda una ola. Sí, hay un mercado nuevo. Hay mercado, entonces la gente. Y la gente, hay K-pop, por ejemplo. Entonces, y el K-pop no es un género de danza, no es. El K-pop es el concepto que han creado, la industria, pero detrás de eso hay hip hop, hay sexy style, hay jazz, hay incluso voguing, unas tradiciones mucho más ancestrales, afro, de la calle. O sea, esas cosas vienen muy atrás. Los conceptos coreográficos vienen incluso del ballet, de la geometría de la academia. Entonces, esta gente que está bailando K-pop está bailando todo un proyecto detrás de ellos que ha sido la historia de la danza, y esa influencia pues obviamente hace que la gente diga a niños de 16, 15 años quiero ir a tomar clases de K-pop, y en ese deseo de querer hacer K-pop quiero mejorar, entonces consumen más arte, consumen más música, quiero ser diseñador 3D, quiero ser dibujante, quiero, no sé, un montón de cosas que ya se metieron hoy en día, porque pues la industria del computador, la industria de las películas hace que pues, uno tenga que nutrirse de arte. La demanda está. Sí, claro. La gente demanda arte. De muchas maneras. Hay que crear los canales para conectarlos. Para que tú... Y no solo eso, imagínate que el arte es muy saludable. Y hay que darle la espalda. Y yo te indico a través del ballet cómo corregir una postura saludable para que tú puedas disfrutar mejor tu cuerpo. Y ahí ya estamos conectándonos de no solo el arte por el arte, sino el arte por la salud. El arte por el bienestar con uno mismo. Para mí el ballet es el proceso de mindfulness más grande que yo he tenido. Porque cuando estás haciendo ballet no puedes pensar en nada más que no sea hacer ballet. Estás totalmente inmerso en tu cuerpo. Como el yoga. Literal. Entonces el arte está inmerso en la sociedad. Y yo siento que hay mucho potencial en Colombia a nivel de que a futuro la gente va a seguir consumiendo arte. Está consumiendo arte, va creciendo, se van abriendo más escuelas, se van abriendo más espacios. Inevitablemente vamos a seguir creciendo. Claro. Y pues a futuro mis proyectos ya es secreto. ¿Sí? No, pues tengo proyectos de crecimiento personal, seguir aprendiendo mucho, acompañar este proceso pues, porque me di cuenta que bailarina es una parte, pero no lo es todo. Claro. La bailarina es una parte, la docencia es otra parte, pero también hay espacios que yo me he abierto como que quiero la fisioterapia, la psicología, la docencia coreográfica mucho más aplicada. Entonces son espacios en los cuales yo me quiero formar. También el enriquecimiento de vocabulario hace que no crezca, entonces aprender más idiomas. Yo sé inglés y parte de francés. Entonces mi proyecto a corto plazo es poder aprender francés correctamente y poder agregar ruso. Entonces, claro, ya cuando tienes los textos, entonces ya no esperas a la traducción, sino tú te puedes remitir directamente a textos y pues ya empiezas a ganar mucho más idiomas porque el mundo no es Colombia. Literal. No, y siendo latino, bueno, español, personas que hablan español, el conocimiento también está muy restringido. Como que nosotros que hablamos inglés, creo que para mí también el espectro de información se amplió un curvo en inglés, o sea, solamente en inglés. ¿Solamente en inglés? Ya tienes un montón de información que antes era como, ay, no puedo leer este libro y entenderlo bien y aplicarlo porque no lo entiendo, así lo paso por un traductor. Digo, sí, hay cosas que simplemente no voy a entender porque está escrito de la manera de pensar de la gente inglesa y de la gente que es, bueno, estadounidense, los que hablan inglés, que tienen una cultura diferente, y ya cuando tú aprendes ese idioma, ya también tu cerebro aprende a pensar así. Y ahora que mencionas de los idiomas como tienen una naturalidad diferente, la manera de decirlo y pues el lenguaje crea realidades. Entonces la manera de decirlo es importante porque, por ejemplo, nosotros en español decimos yo nací como si el acto de nacer fuera mío. Sí. No, y en inglés es yo fui nacido.
I was born, entonces yo fui nacido, quiere decir que a mí el acto de dar vida me la dieron, yo no nací. Entonces eso cambia tu perspectiva de gratitud frente a la vida, entonces, y frente a la relación de tus papás. Entonces, y así mismo, por ejemplo, en Alemania la luna es el luna, es un aspecto masculino, no es femenino como para nosotros, entonces va a cambiar también su historia, su cosmogonía, cómo se relaciona, claro. Entonces esos aspectos también te deben tener una perspectiva diferente de cómo relacionarte con el lenguaje. Y claro, cuando tienes ese acceso, como tú dijiste, solamente con colocarlo en Google, tú colocas la búsqueda en español, te va a aparecer el algoritmo con en español, pero las colocas en inglés y el espectro se abre mucho. Entonces sí es importante para mí los idiomas porque siento que te abre espectro, te permite escuchar al otro y pues te permite crecer también, pues porque por más que seamos un mundo muy distante, todos convivimos en este planeta y nos complementamos uno con otro. Nada más hablar otro idioma siempre te va a abrir la posibilidad de, o sea, que cuando viajes comprendes mejor las cosas, que si simplemente ves un video puedas, digamos, tener empatía con lo que te están diciendo estas personas de cómo ven las cosas, que literalmente como que le abre a uno la posibilidad de decir las cosas no necesariamente han sido siempre desde la perspectiva en la que las he pensado, como que literalmente abrirse a la posibilidad de aprender otro idioma, es decir, flexibilizar el pensamiento de uno ya a otro, como a otro espectro, a otro nivel completamente diferente, porque ya, yo siempre le he dicho eso como a Juancho, uno aprende un idioma y es como te das cuenta que siempre pensaste de una manera, pero ahora decidiste revolver tu mundo a pensar completamente las cosas diferentes, y eso es un proceso ya de entrada diferente, o sea, difícil, porque si uno no logra comprender como en su mismo idioma la forma de pensar de otras personas, pues darse la posibilidad de abrir como abrir su mente a pensar completamente en otro idioma, como otra sociedad completamente del mundo, ya eso es una tarea así inmensa y le toca irla a uno desmenuzando poco a poco, porque, y eso es lo que hace, pues digamos, un profesor de lengua, desmenuzarte el conocimiento de una lengua poquito a poquito hasta que lo interiorizas. Hasta que lo interiorizas y logras pensar. Como es mucho, ven y te lo pasé para que lo hagas interiorizando. Y bueno, así es que crecemos. Sí. Y flexibilizar la mente es flexibilizar el cuerpo. Y cuando flexibilizas tu mente, tu cuerpo está más dado a los cambios. Evitas enfermedades, te cuidas más. La biodecodificación. Te sientes más capaz de aprender más cosas. Sí, es mucho crecimiento. Muchas gracias. Listo. Entonces, eso es todo por hoy. Les vamos a dejar aquí el @ del profe. Obviamente en la descripción también para que nos sigan y nos vean compartiendo el escenario. Y pues nos vemos el otro viernes con otro episodio. ¡Chaito! Si te gustó este contenido, puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como YouTube, Instagram, Spotify y TikTok. Hasta la próxima.